Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Amigos míos, acercad vuestras sillas a esta hoguera que crepita, pues el viento del desierto trae consigo no solo el aroma a pino quemado y a tierra seca, sino también los ecos de historias que el tiempo se niega a borrar. Soy el alma del oeste, un viejo contador de cuentos, y he visto y oído mucho bajo este manto estrellado. Esta noche, mis queridos oyentes, les traigo una leyenda susurrada por las arenas. Una de esas donde la desolación más profunda engendra la semilla de la esperanza más improbable. Es la historia de Raíces en el desierto, un relato de lo que una mujer es capaz de soportar y de la fuerza indómita que yace en el corazón más quebrantado. Permítanme tejer las palabras y que las imágenes se formen en sus mentes, tan vívidas como si el sol de 1880 les quemara la piel. El sol de Midwest, Arizona, en aquel año lejano de 1880, era un juez implacable. Su mirada de fuego caía sin piedad sobre la tierra agrietada, sobre los cactus espinosos que parecían orar por una gota de agua y, sobre todo, sobre la figura diminuta de Elara, arrojada a su merced. No había piedad en los ojos de aquella vasta extensión, ni en el corazón de quienes la habían abandonado. Su vestido, antaño de un color que ahora se desdibujaba bajo el castigo del sol, se pegaba a su piel sudorosa y el polvo fino le había incrustado en cada poro, en cada pliegue de su existencia. Había caminado, o quizás arrastrado sus pies durante lo que parecieron eones, desde el instante en que el destartalado carruaje de su esposo, Silas, la había dejado en medio de la nada. Estéril, había escupido Marta, su suegra, con la crueldad seca de una víbora. Sin valor, había sentido Silas, su voz más indiferente que un eco en un cañón vacío. Esas palabras, afiladas como cuchillos oxidados, se le habían clavado en el alma, vaciándola de cualquier vestigio de su antiguo yo. Elara, que había sido una muchacha de sueños sencillos y corazón tierno, se había convertido en una mercancía rota, un despojo desechable en un mundo donde el valor de una mujer se medía por la descendencia que podía ofrecer. La deshonra de no poder concebir era para ellos un crimen que merecía un castigo más cruel que la muerte misma. El olvido en la inmensidad hostil del desierto. Cada paso que daba era una agonía. Sus botas, viejas y gastadas, no ofrecían protección alguna contra las piedras afiladas y la tierra hirviente. El hambre era una punzada constante en su estómago, pero la sed era su verdadera tortura, una garganta seca que raspaba como papel de lija, una lengua hinchada que se sentía ajena en su boca. Las alucinaciones comenzaban a danzar en los bordes de su visión, espejismos de lagos cristalinos que se desvanecían al acercarse, voces que la llamaban desde la nada, risas burlonas que parecían provenir de las rocas mismas. Se desplomó varias veces, su cuerpo apenas una sombra frágil sobre la arena, pero un instinto primitivo, un último rescoldo de voluntad, la impulsaba a levantarse. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Solo lejos de la humillación, lejos del recuerdo de esas miradas heladas. El sol comenzó su lento descenso, tiñendo el cielo de naranjas encendidos y púrpuras profundos.
El ara, postrada bajo la sombra de un solitario mezquite, sentía cómo la vida se le escurría entre los dedos, como la arena entre las grietas de sus manos. Las lágrimas, que ya no le quedaban, eran un recuerdo amargo en sus ojos resecos. Pensó en su madre, en la dulzura de su regazo, en los días de su niñez antes de que la vida en la frontera la endureciera, antes de que el matrimonio con Silas la destrozara. Una lágrima solitaria, forzada por la desesperación, se abrió paso por su mejilla polvorienta, dejando un rastro limpio en la mugre. Cerró los ojos, preparándose para la quietud eterna. El desierto, en su inmensidad, parecía susurrar una canción de cuna, arrullándola hacia el final. Las sombras se alargaban, y con ellas la certeza de su inminente desaparición. El aire, que durante el día era un horno, ahora se tornaba gélido, un sudario helado que la envolvía. Los coyotes, invisibles pero presentes, comenzaban a aullar a la luna naciente y sus lamentos eran como el último requiem para un alma que se desvanecía. Era la desolación en su forma más pura, la soledad más absoluta que el corazón humano puede conocer. El ara sintió un último escalofrío, no de frío, sino de rendición. Había luchado, había caminado, había respirado aire caliente y tragado polvo, pero ya no quedaba nada. Su espíritu, una vez resiliente, se había plegado bajo el peso de la traición y la injusticia. La imagen de Silas riendo con sus amigos, la de Marta sonriendo con malicia mientras el carruaje se alejaba, se grabaron a fuego en su mente, la última visión antes de la oscuridad. La noche del desierto, vasta y silenciosa, se extendía sobre ella como una mortaja. Las estrellas, incontables y distantes, brillaban con una indiferencia que helaba el alma. El ara, tendida sobre la tierra fría, sentía que su propia alma se deshidrataba. Se convertía en polvo, tan seca como la tierra que la rodeaba. No había lágrimas, solo un vacío punzante. Fue en medio de esa oscuridad abrumadora cuando la esperanza había muerto y el último aliento parecía a punto de escapar de sus labios, que la silueta de un hombre a caballo se recortó contra la luna creciente. Al principio, el ara pensó que era otra alucinación, un cruel engaño de su mente moribunda. Pero el caballo se acercó, sus pasos amortiguados por la arena, y el hombre desmontó con una quietud que solo los hijos del desierto poseen. Era Kichi, un apache de pocas palabras y ojos profundos, que cargaba con el peso de sus propias pérdidas, un viudo que había visto el dolor de cerca. Su rostro, curtido por el sol y el viento, era una máscara de seriedad, pero en sus ojos había una chispa de compasión que el ara, en su estado crepuscular, apenas pudo percibir. Kichi la encontró desplomada, un bulto inerte sobre la arena. Su respiración era superficial, su piel estaba cubierta de polvo y el sol había dejado marcas de quemaduras en su cuello y brazos. Se arrodilló a su lado con una lentitud deliberada y la observó. No había juicio en su mirada, solo una tranquila evaluación de la vida al borde del abismo. Murmuró unas palabras en su lengua, nativa, que para el ara sonaron como el suave susurro del viento. Luego, con una fuerza gentil pero firme, la levantó. El ara sentía su cuerpo como un saco de huesos. Cada movimiento era una descarga de dolor, pero la sensación de ser sostenida por un extraño, por un hombre que no la había despreciado, era un bálsamo para su alma. La colocó con cuidado sobre su caballo, un corcel robusto y paciente, y él mismo montó detrás de ella, sosteniéndola para que no cayera. El viaje fue un borrón para el ara. Sentía el calor del cuerpo de Kichi a su espalda, el suave balanceo del caballo y las estrellas que giraban sobre sus cabezas. Perdió el conocimiento varias veces, despertando con el sabor de un poco de agua fresca en sus labios, una bendición que le envió ráfagas de vida a sus venas sedientas.
Kichi no hablaba, pero su presencia era un ancla en el mar de su desesperación. Cuando finalmente llegaron a su humilde cabaña, escondida en los pliegues de la sierra como un secreto bien guardado, el Ara apenas pudo mantenerse en pie. La cabaña era pequeña, de madera y barro, con un techo de paja que se mezclaba con el paisaje rocoso. Una luz tenue parpadeaba en el interior, y el aroma a leña quemada y a algo cocinándose flotaba en el aire. Adentro la esperaban dos pares de ojos curiosos, Ethan y Caleb, los pequeños gemelos de Kichi, no más altos que las rodillas de un hombre, con la inocencia y el temor reflejados en sus rostros. Eran la viva imagen de su padre, con el cabello oscuro y los ojos profundos. El Ara, por un momento, olvidó su propio sufrimiento al ver la vulnerabilidad de esos niños, huérfanos de madre, que la observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Kichi la recostó en una cama improvisada de pieles y mantas junto al fuego. Le ofreció un cuenco de caldo humeante y el Ara, temblorosa, lo bebió lentamente, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. Él no le pidió nada. Solo le ofreció un refugio, un lugar para sanar, a cambio de su ayuda con la casa y los niños. En ese gesto silencioso, sin palabras, el Ara sintió una brizna de esperanza, un diminuto brote de vida en el árido paisaje de su alma. La cabaña, rústica y sencilla, se convirtió en un santuario, un refugio inesperado, donde el eco de las palabras crueles de su pasado parecía amortiguarse con el suave crepitar del fuego. Los primeros días fueron una lenta danza de recuperación. El Ara, aún débil, apenas se movía, observando a Kichi y a los niños desde su lecho. Kichi era un hombre de rutinas, cada movimiento preciso, cada acción con un propósito. Se levantaba con el sol, cuidaba de los animales, cazaba o recolectaba y regresaba al anochecer. Los niños, Ethan y Caleb, eran al principio como ciervos asustados, observándola con sus grandes ojos oscuros, sin atreverse a acercarse demasiado. Pero el Ara, a pesar de su dolor, encontraba consuelo en su presencia. Su inocencia era un bálsamo. Poco a poco comenzó a levantarse, ayudando en las tareas más sencillas: ordenar la cabaña, preparar las comidas humildes, remendar la ropa. Las manos, que antes habían temblado de debilidad, ahora encontraban propósito en el cuidado de los demás. El silencio de Kichi no era incómodo, era un silencio de comprensión. Él no preguntaba sobre su pasado, no la juzgaba, solo la observaba, a veces con una mirada que parecía ver directamente en su alma herida. El Ara, a su vez, sentía una conexión tácita con este hombre que también había conocido la pérdida. Él le enseñó a moler maíz, a reconocer hierbas medicinales, a distinguir el canto de los pájaros del desierto. Le mostró dónde encontrar el agua más fresca, escondida en una grieta de la roca, y cómo leer las señales de la naturaleza. En este aislamiento, lejos del juicio de la sociedad, el Ara comenzó a redescubrirse. La acusación de ser estéril seguía siendo una espina en su corazón, un recordatorio constante de su defecto. Pero aquí, en la presencia de Kichi y los niños, no se sentía menos valiosa. Se sentía útil, necesaria, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Los gemelos, Ethan y Caleb, fueron los que primero derribaron las barreras, primero con miradas curiosas, luego con pequeños gestos. Una tarde, Caleb le ofreció una piedra pulida, brillante como una joya. Otro día, Ethan le pidió que le contara una historia antes de dormir. Su risa, pura y sin malicia, era música para el alma de el Ara. Se encontró a sí misma riendo con ellos, jugando a las escondidas entre los arbustos secos, enseñándoles a trenzar cordeles con las fibras de las plantas. El Ara, que creía su corazón endurecido y seco, sentía cómo se ablandaba con cada día que pasaba en su compañía. Kichi observaba estas interacciones con una quietud que a el Ara le parecía casi tangible.
A veces sus miradas se cruzaban, y en esos breves instantes un entendimiento silencioso florecía entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras. Era un amor que nacía de la compasión, del respeto mutuo y de la necesidad de encontrar un ancla en un mundo incierto. Sin embargo, la paz era frágil, como el cristal más fino. El desierto, por muy vasto que fuera, no era inmune a los rumores que viajaban más rápido que el viento. La aldea más cercana, un puñado de edificios polvorientos a varias jornadas de distancia, comenzaba a susurrar. Una mujer blanca viviendo con un apache, una mujer perdida, una maldición, así la etiquetaban. El juicio de la sociedad, que el Ara había intentado dejar atrás, comenzaba a extender sus garras, amenazando con arrancar la incipiente felicidad que había encontrado. Kichi lo sabía. Sus viajes a la aldea para comerciar se hacían más tensos. El Ara lo veía en sus ojos, en la forma en que su mandíbula se apretaba. La tranquilidad de su refugio estaba a punto de ser quebrada, y la situación se agravó, como un viejo volcán que de repente decide despertar de su letargo. El inesperado regreso de Silas, su ex esposo, y su tío Elías, fue como una tormenta de polvo que se cernía sobre el horizonte. No venían por amor, ni por remordimiento, venían impulsados por un retorcido sentido de la honra, la suya, que creían manchada por la desaparición de el Ara y por una codicia que les carcomía el alma. Habían oído los rumores, habían seguido las débiles pistas y ahora, como buitres sobre una presa, buscaban reclamar a el Ara o, en su defecto, destruirla a ella y la incipiente familia que estaba formando con Kichi. No podían permitir que una mujer sin valor encontrara la felicidad. Su existencia feliz era una afrenta a su ego, a su derecho a discardarla, y en ese silencio cargado de dudas uno se pregunta qué camino tomar. Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, buscando esas chispas de luz en la oscuridad del pasado. La llegada de Silas y Elías fue abrupta, una irrupción violenta en la paz de la cabaña. El polvo de sus caballos levantó una nube que cubrió el sol del atardecer y sus voces, ásperas y exigentes, resonaron en el aire, rompiendo el silencio que se había convertido en un bálsamo para el Ara. Ella los vio acercarse desde la pequeña ventana de la cabaña, su corazón latiéndole como un tambor frenético contra las costillas. Silas, con su rostro endurecido y sus ojos fríos, y Elías, su tío, con una sonrisa astuta y una mirada calculadora, bajando de sus caballos con una arrogancia que les era propia. Kichi, que estaba afuera reparando una cerca, se detuvo, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en los recién llegados. Los gemelos que jugaban cerca corrieron a esconderse detrás de el Ara, dentro de la cabaña, sintiendo la tensión en el aire como un escalofrío. El Ara sintió un nudo en el estómago, el miedo antiguo regresando, amenazando con paralizarla. ¿Cómo podía una mujer cuya dignidad y valor habían sido sistemáticamente negados por su propio pasado, encontrar la fuerza para defender su derecho a un nuevo comienzo? Silas, sin saludar, se plantó frente a la cabaña. «Así que aquí estabas, el Ara», dijo con una voz llena de desprecio, como si estuviera hablando con un perro callejero. «Pensamos que habías muerto en el desierto, como la cosa inútil que eres. Pero no. Aquí estás, viviendo con un salvaje, deshonrando nuestro nombre». Elías se rió, un sonido áspero y desagradable. «Sí, Silas ha venido a reclamar lo que es suyo. Una mujer es propiedad de su marido,
incluso si es una mujer manchada como tú. Las palabras de Elías cayeron sobre Elara como latigazos. La acusación de ser una mujer perdida y una maldición resonaba en su mente, agravada por la burla sobre su supuesta infertilidad. «No soy tu propiedad, Silas», dijo Elara, encontrando una voz que no sabía que poseía, aunque su garganta se sentía apretada por el terror. «Me abandonaste, me dejaste morir». «Tonterías», replicó Silas, dando un paso adelante. «Una mujer sin valor, sin hijos, es una carga, pero ahora tu presencia aquí mancha mi nombre, y la gente de la aldea no ve con buenos ojos a una mujer blanca viviendo con un indio. Venimos a llevarte de vuelta o a asegurarnos de que tu deshonra no siga contaminando mi reputación». Había una amenaza velada en sus palabras, una promesa de violencia si se resistía. Elías asintió, su mano descansando sobre el mango de su revólver. Kichi dio un paso al frente, interponiéndose entre Elara y los dos hombres. Su postura era de quietud, pero también de una resoluta determinación. «Ella no irá a ninguna parte», dijo Kichi, su voz baja y grave, resonando con una autoridad que sorprendió a Silas. «Esta es su casa ahora». «Ah, el salvaje protector», se burló Elías. «¿Crees que puedes esconderla aquí, lejos de la ley, lejos de la moral de los hombres civilizados? Esta mujer es estéril, un vientre vacío, no te servirá de nada, y si te interpones, te arrepentirás. La ley está de nuestro lado». La mención de su infertilidad golpeó a Elara con una fuerza renovada, haciendo que su corazón se encogiera de dolor. Era su punto más vulnerable, la herida que nunca terminaba de cerrar. ¿Cómo podía Kichi amarla? ¿Cómo podía aceptarla si era defectuosa a los ojos de todos? Esta duda, este miedo a no ser suficiente, era su mayor enemigo interno. La tensión era palpable. Silas y Elías eran 2 contra 1, y aunque Kichi era fuerte, la ventaja estaba en el número y en la vileza de sus adversarios. Elara vio el peligro en los ojos de Silas, la malicia en la sonrisa de Elías. No solo querían recuperar su propiedad, sino destruir la felicidad que Elara había encontrado. Borrar la sonrisa de los rostros de los niños, aniquilar la esperanza que había florecido. Silas sacó un papel arrugado, una supuesta orden de búsqueda o un documento de propiedad, y lo agitó en el aire. «Aquí dice que eres mía, Elara, y si no vienes por las buenas, te llevaremos por las malas». La lucha no era solo por Elara, sino por el futuro de los niños, por la posibilidad de construir un hogar sobre cimientos de amor y respeto. Elara sintió una oleada de fuerza. Miró a los pequeños que la observaban desde la puerta de la cabaña, sus ojos llenos de miedo, y supo que no podía ceder. Ya no era la mujer desdichada y quebrada que habían abandonado. Había encontrado un propósito, una familia, y no permitiría que se lo arrebataran. Un fuego lento se encendió en su pecho, una llama de resistencia que no había sentido en años. Era una decisión que marcaría su destino para siempre, y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, las que forjan el alma de quienes las escuchan. Elara se adelantó, colocándose al lado de Kichi, su mano rozando suavemente la suya. La pequeña chispa de contacto envió una descarga de coraje a través de ella. «No soy tu propiedad, Silas, y nunca lo fui. La ley que tú invocas me abandonó en el desierto. La ley que tú invocas me declaró sin valor. Pues bien, esa ley no tiene cabida aquí, en mi nuevo hogar». Su voz, aunque temblorosa al principio, se hizo más firme con cada palabra. «Me dejaste morir. Ahora he renacido, y no permitiré que tú ni nadie destruya lo que he construido». Silas se rió, una risa áspera y sin alegría. «¡Qué arrojo! Pero eres una mujer y estás sola. Él es solo un salvaje. No podréis contra nosotros».
Se abalanzó, intentando agarrar a Elara por el brazo, pero Kichi reaccionó con la rapidez de un rayo. Interceptó a Silas, no con violencia brutal, sino con una fuerza contenida y estratégica, empujándolo hacia atrás con un movimiento preciso. Elías, al ver la situación, desenfundó su revólver. El sonido metálico del arma fue un eco helado en el aire. ¡Atrás, indio!, gritó Elías apuntando el arma a Kichi. No querrás ver de lo que somos capaces. Pero Elara no se inmutó. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban con una determinación feroz. Sabía que Kichi no era un hombre de confrontaciones innecesarias, que su fuerza residía en su sabiduría y su quietud. Pero también sabía que defendería a su familia a toda costa. Elara dio un paso al frente, poniéndose directamente en la línea de fuego de Elías. «No», exclamó, «no le harás daño. Me has llamado estéril, sin valor, una maldición. Pero aquí he encontrado mi valor, aquí he encontrado un hogar». «Y estos niños», dijo señalando a Ethan y Caleb, que se habían asomado tímidamente desde la cabaña, «son mi familia, y por ellos, por la paz que he encontrado, lucharé con cada aliento de mi ser. No tienes derecho a reclamarme, ni a destruir lo que es bueno y puro». Las palabras de Elara, cargadas de una pasión que nunca antes había mostrado, sorprendieron a Silas y a Elías. No esperaban tal resistencia de la mujer enquebrada que habían descartado. Silas, aturdido por la sorpresa de la confrontación frontal de Elara, no supo qué hacer. Elías, sin embargo, con su revólver aún apuntando, dudó. Había algo en la mirada de Elara, una chispa que antes no existía, que lo inquietó. «¿Qué vas a hacer, Elías?», preguntó Elara, su voz ahora un susurro bajo pero cargado de fuerza. «¿Vas a disparar a una mujer desarmada, frente a su familia, frente a la ley que dices invocar? ¿Crees que el desierto te ocultará de la verdad de tu cobardía?» La tensión se prolongó por lo que pareció una eternidad. El sol ya se ponía, tiñendo el cielo de un rojo sangre. El silencio era roto solo por el viento y el latido desbocado del corazón de Elara. Elías, vacilante, miró a Silas, quien parecía haber perdido el control de la situación. La amenaza de Elara, no de fuerza física, sino de una moral inquebrantable, había desarmado su crueldad. Finalmente, Elías bajó lentamente su arma. La victoria no fue con un disparo, sino con la fuerza de la verdad y la dignidad. «Esto no ha terminado», gruñó Elías, pero su voz carecía de convicción. «Ya veremos quién ríe al final». Silas, con el rostro torcido por la ira y la humillación, se dio la vuelta y montó su caballo. Elías lo siguió, guardando el revólver. Los dos hombres se alejaron, sus figuras desdibujándose en la penumbra del atardecer, dejando atrás una nube de polvo y la promesa de un regreso que Elara supo, en lo más profundo de su ser, que nunca se cumpliría. Su arrogancia había chocado con una fuerza mayor, la voluntad de una mujer para proteger su hogar y su corazón. La confrontación había sido feroz, no con disparos, sino con la verdad desnuda, y la verdad, en este rincón del oeste, tenía un peso incalculable. La audacia de Elara, su negativa a ser pisoteada, había sido más potente que cualquier bala. La noche cayó sobre la cabaña, envolviéndola en un silencio que, esta vez, no era de desolación, sino de paz ganada con esfuerzo. Elara se desplomó contra Kichi, quien la había sostenido durante todo el enfrentamiento con una quietud inquebrantable. Sus brazos la rodearon, un abrazo protector que le transmitió calidez y seguridad. Los niños, al ver que el peligro había pasado, salieron de su escondite y se aferraron a las piernas de Elara, sus pequeños cuerpos temblorosos. Elara los abrazó. Las lágrimas que no había podido derramar en el desierto, ahora fluyendo libremente, lágrimas de alivio, de gratitud, de una victoria inesperada.
La derrota de Silas y Elias fue más que una simple retirada. Fue el reconocimiento de que Elara ya no era la mujer desvalida que podían maltratar. La noticia de su confrontación, de su valentía, se extendió por la aldea, no como un rumor malicioso, sino como una historia de respeto. Pocos se atrevieron a murmurar sobre la mujer perdida después de eso. Algunos, incluso, comenzaron a mirar a Kichi con un nuevo aprecio, el hombre silencioso que había ofrecido refugio y había defendido a los suyos. Los días que siguieron fueron de una quietud profunda, de sanación real. Elara se dio cuenta de que la curación no era solo física, sino del alma. Había enfrentado sus demonios, su pasado, y había emergido más fuerte. El amor entre Elara y Kichi floreció en esta paz recién descubierta. No era un amor apasionado y ruidoso, como se leía en los libros, sino uno construido sobre la comprensión mutua del dolor, de las pérdidas y de la esperanza de un futuro improbable. Se comunicaban con miradas, con pequeños gestos, con la quietud de sus presencias. Kichi, que nunca había imaginado volver a amar después de la muerte de su esposa, encontró en Elara una compañera de espíritu, una mujer cuya fortaleza igualaba la suya y cuya ternura sanaba las heridas de sus hijos. Una tarde, mientras ayudaba a Kichi a plantar un pequeño huerto cerca de la cabaña, Elara sintió una punzada en su vientre, diferente a cualquier dolor que hubiera conocido. Los días se convirtieron en semanas y una certeza inexplicable comenzó a crecer en su interior. La acusación de ser estéril, la burla de Marta y Silas, se había clavado en su alma, pero la vida, en su infinita sabiduría, tenía otros planes. Unos meses después, bajo el mismo cielo estrellado que había sido testigo de su abandono, Elara dio a luz a una niña. No fue fácil, el parto fue largo y arduo, pero la vida era tenaz, y Elara, más aún. El grito agudo de la recién nacida llenó la cabaña, un sonido que era a la vez un milagro y una promesa. Kichi la miró, sus ojos, normalmente tan serios, brillando con una mezcla de asombro y una alegría que rara vez permitía mostrar. Ethan y Caleb, ahora más grandes, observaban a su nueva hermana con una mezcla de curiosidad y la dulzura de la inocencia infantil. Elara sostuvo a su hija en sus brazos, su pequeño cuerpo caliente y respirando contra el suyo. La llamó Paloma, por el espíritu libre y la esperanza que había encontrado en el desierto. Era un milagro de vida que desafiaba todas las expectativas, una prueba viviente de que el amor y la resiliencia podían florecer incluso en la tierra más árida. La acusación de estéril se desvaneció como un mal sueño, reemplazada por la tangible realidad de una nueva vida. Y así, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, en los brazos de una familia forjada en la adversidad. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso cuando la oscuridad parece total. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato, por escuchar los susurros del alma del oeste. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas, de compartir estas verdades del corazón humano. La cabaña de Kichi, antes un refugio aislado, se convirtió en un faro de vida en el vasto desierto. Las visitas de los pocos vecinos honestos de la aldea se hicieron más frecuentes, trayendo presentes y palabras de respeto. Elara, Kichi, Ethan, Caleb y la pequeña Paloma vivieron sus días en una armonía tranquila, sus raíces hundiéndose profundamente en la tierra que los había visto sufrir y renacer. El desierto, que una vez fue el lugar de su abandono, se había convertido en su hogar, un lugar donde el amor, la justicia y la redención habían encontrado un terreno fértil para florecer, probando que incluso la tierra más árida puede nutrir la vida más milagrosa.